La semana pasada comenzamos el tema que se llama los renacimientos. Y hoy día vamos a seguir con ese tema y pensé terminarlo hoy, pero no voy a poder. Son 7 renacimientos, la semana pasada vimos 3. Hoy día vamos a ver 2 más, que es el renacimiento de la misericordia y el renacimiento de la justicia. En cuanto a este tema, ya vimos que alguno puede decir, pero pastor, yo siempre escuché que había un solo nuevo nacimiento, y es el que se le describe a Nicodemo, cuando le dice Jesús, tendrás que renacer. Todo lo que nace de carne, carne es, y todo lo que nace de espíritu, espíritu es. Y eso es completamente verdadero. El problema es que si no creemos que nosotros vamos renaciendo en otras áreas, después de llegar a Cristo, no se podría cumplir Proverbios 4:18, cuando dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿cómo se puede producir una perfección continua en un cristiano si no va mejorando o renaciendo áreas? Me encanta la versión NTV de este mismo versículo que dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. La primera luz es cuando aceptamos a Cristo, ahí nacemos. Ese es el nacimiento espiritual que vimos. Pero que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Todo el esplendor es cuando ya nacemos a la próxima vida, que es la vida eterna con Él. Ahora, ¿quién de los que estamos aquí podríamos decir, pastor, yo ya estoy brillando a todo mi esplendor? No se preocupe, por eso ya no vengo a la iglesia. No necesito aprender más. No necesito rendir áreas nuevas al Señor. ¿Quién puede decir, pastor, yo ya he alcanzado todo mi esplendor? Yo soy el sol de México, alguno dirá, ¿no? No, mi hermano. Todos no hemos alcanzado nuestro esplendor. Vamos de aumento en aumento hasta llegar al resplandor que es la estatura de Cristo. Ahora, la semana pasada, a modo de repaso, vimos que el primer nacimiento es el nacimiento espiritual que aparece en Juan 3, que es la historia de Nicodemo, el maestro de la ley, que todo lo sabía, todo digo en cuanto a la ley, se presenta delante de Jesús y se encuentra con este nuevo nacimiento que él no entiende. Ese es el renacer del espíritu. Por eso la palabra dice que antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No estaban muertos físicamente, pero estaban muertos en sus delitos y pecados. Y sí, caramba, que éramos buenos para pecar, amén. Eso era muerte espiritual. Pero después llegó el evangelio y nos da vida espiritual. Ese es el primer nacimiento, lo vimos la semana pasada. El segundo nacimiento es el nacimiento del carácter que aparece en Gálatas 5, que son los frutos del espíritu. Que lo vimos extensamente la semana pasada, que muchos cristianos son salvos, pero son malcriados. ¿Conoce alguno? Mírese al espejo. No comience a mirar al lado. ¿Cómo sabemos? Vimos la semana pasada que preguntándonos si somos amorosos, si tenemos paz, si somos mansos, si somos gozosos o somos personas marcadas. Todos los frutos del Espíritu tenemos que analizarnos. Amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Templanza vimos que era dominio propio. ¿Somos capaces de dominarnos cuando estamos solos? Esta semana leía un libro muy interesante que decía, todos nosotros tenemos tres personalidades. Una personalidad pública, que esa es la que ven cuando estamos en público. Una personalidad familiar, que solamente su esposa, sus hijos, sus familiares conocen. Y una personalidad privada, que cuando nadie los ve, es lo que nosotros decidimos hacer. Son 3 personalidades que hay en una persona. Ahora, los frutos del Espíritu deberían aplicar a todas, no solamente en público, no solamente en la familia. Por eso de repente que nuestra personalidad en la iglesia, somos los mansos más grandes, pero en la casa el gato es el primero que sale volando. Y no se diga en privado, porque en privado deshonramos a Dios. Entonces, el segundo renacimiento es el renacimiento del carácter. Tenemos que cambiar. Porque si no, como dice Mateo 7, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso lo vimos la semana pasada. También vimos que el tercer renacimiento es el renacimiento de la valorización.
Y vimos al joven rico que aparece en Mateo 10, que le dice a Jesucristo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dice, tienes que cumplir los mandamientos. Y él dice, todo lo he cumplido, todo. Y dice que Jesucristo lo amó porque cumplía todo. Pero él le dice, solamente una cosa falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sé mi acompañante privado. Sígueme. Le tocaron el bolsillo. La palabra dice que se colocó triste y se fue, porque no había renacido la valorización en él. Y hablamos mucho de eso, de qué es lo que valoramos, porque muchos nos convertimos, pero nuestra valorización y nuestra billetera nunca se convierte. Habla, papá, dicen algunos. Eso es la semana pasada, hoy día los voy a dejar tranquilo. Amén. En cuanto a eso. Entonces, hoy vamos a ver el cuarto renacimiento, que es el renacer de la misericordia. La semana pasada vimos que el renacimiento de la valorización fue ejemplificada por este joven que le hablaba, un joven que había cumplido toda la ley y que era intachable. Ahora es muy interesante que como ejemplo del renacimiento de la misericordia voy a utilizar a otra persona que cumplía toda la ley. O sea, ¿qué pareciera que a los que más saben la ley son los que más renacimientos pendientes tienen? Veamos Lucas 10, 25 al 37 que dice, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió. Intérprete se refiere a un maestro de la ley, un erudito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contentado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, este maestro, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano, los samaritanos se llevaban mal con los judíos, no se querían. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre la cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos a 2 hombres ejemplares. Primero hablábamos del muchacho rico que había cumplido toda la ley, pero no había renacido en cuanto a la valorización. El dinero era lo más importante de su vida. Ahora tenemos a un hombre que era erudito, un maestro de la ley, pero no entendía lo que era misericordia. Y alguno puede decir, pero pastor, debemos entender que a lo mejor este hombre no había todavía experimentado la enseñanza de Jesús porque Jesús recién estaba apareciendo. Debemos justificar a este hombre porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. Pero los eruditos de la ley que normalmente atacaban a Jesús sí sabían lo que Dios demandaba y que era misericordia. Porque en el Antiguo Testamento podemos ver al profeta Oseas, que ya había declarado en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. También en Samuel 15:22 ya se había dicho desde antes, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, si es verdad que nosotros cargamos más responsabilidad al no renacer en misericordia. ¿Por qué nosotros cargamos más responsabilidad que los de esos tiempos? Porque ahora nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús, que Él era pura y neta misericordia. Pero no nos olvidemos que el Jesús que viene por segunda vez, como vimos en el estudio bíblico, ya no viene en misericordia, sino que viene en juicio. Pero estamos en el tiempo de misericordia. Recuerden que Jesús mismo dijo esto, Marcos 12, 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. La gran pregunta que nosotros, amada iglesia Creekside, debemos hacernos sería esta. ¿Podemos servir a un Dios lleno de misericordia siendo nosotros despiadados e indiferentes al dolor y la necesidad? ¿Podemos ser cristianos? No, yo soy cristiano. ¿Podemos declararnos como cristianos que seguimos a un Cristo lleno de misericordia, pero nosotros somos despiadados? Somos fríos. No tenemos bondad por los demás, no hacemos cosas buenas. ¿Podemos ser cristianos entonces? Fíjese que hay miles de pastores con sus familias que sufren muchísimo. ¿Y sabe por qué? Porque tienen congregaciones despiadadas e indiferentes a la necesidad y el dolor de ellos. Gracias a Dios, mi esposa y yo no nos ha tocado sufrir muchísimo. Porque Dios nos ha hecho cosechar donde no hemos sembrado. Hace poco esta iglesia comenzó a crecer y ahora estamos haciendo las cosas como se debe porque estamos renaciendo. Mis hermanos, escuche esto. Hay muchos misioneros que con sus familias sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque las congregaciones no los apoyan en su trabajo misionero. No han renacido a la misericordia y a esos misioneros les toca sufrir en otros países. El tema de hacerse responsable por los ministros, pastores y misioneros es un tema directamente relacionado con el renacimiento de la misericordia. Ya que alguien que no tiene un peso y un dolor por los perdidos, o sea, si no tengo misericordia por los que están sin Cristo, nunca podré actuar para alcanzarlos a ellos. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo no sé si usted acostumbra a ver estos ataques a la iglesia. Constante en las redes sociales. Ataques a los pastores, ataques a los misioneros, ataques a los sacerdotes. Cualquier persona que como misión principal trata de mostrar el reino de Dios, son atacados simplemente por ser lo que son en la parte económica. ¿Sabe lo que demuestra eso? Falta de misericordia por las almas perdidas que se van al infierno. Porque si no existiera un pastor, si no existieran los misioneros, si no existieran los evangelistas, si no existieran quizás sacerdotes, la gente jamás se enteraría que existe Cristo. La gente jamás se enteraría de que Cristo nació en un pesebre y vino a morir por nosotros. Eso es falta de misericordia. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto usted ha renacido en misericordia hacia los perdidos? Porque la iglesia existe para alcanzar a los perdidos. Y si la iglesia no existiera, los perdidos quedan perdidos. También hay que decir que hay iglesias cristianas que aunque su llamado principal es hacer discípulos de Cristo a través de la predicación y la enseñanza de la palabra, no tienen un corazón de ayudar al necesitado en lo que puedan, en la medida de lo posible. No participan en las ayudas comunitarias que se ofrecen, ni tampoco sienten un peso por aportar a la iglesia para que por último la iglesia haga algo
en ayuda a los necesitados. Nosotros hemos tenido la bendición de apoyar a Seattle Gospel Mission. Y para los que han ido a alimentar a los indigentes de las calles de Seattle, de esta iglesia, han podido experimentar que se siente una paz y una bendición, un privilegio tremendo de poder hacer misericordia alimentando a los homeless que viven en Seattle. Yo he escuchado a los hermanos y las hermanas que han ido, vuelven con una humildad y un aprecio de lo que tienen increíble. Y la verdad es que el renacer de la misericordia no solamente involucra lo físico, lo material, el dar a los necesitados físicamente, sino que también involucra algo muy, pero muy necesario e importante. ¿Y qué será eso, pastor? Eso es que así como Dios ha sido misericordioso y nos ha perdonado, nosotros también debemos tomar ese ejemplo y, aunque nos duela, comenzar a hacer misericordia y perdonar a quienes nos han dañado y a quienes quizás no se la merecen. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Usted no sabe lo que me hizo el infeliz. Usted no sabe con quién me metí yo, pastor. Esa mujer, le queda grande el título de mujer. Así dicen algunos, ¿no? Mi hermano, una pregunta. ¿Acaso nosotros merecíamos perdón y misericordia al Señor? El esposo o la esposa que ha sido engañada o engañado tiene todo el derecho a estar dañado o dañada, pero no tiene el derecho a no nacer en misericordia y perdonar. Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ni siquiera podríamos orar, que es la oración modelo. La versión TLA dice algo más lindo: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Ay, el renacer en misericordia se está complicando, hermano. El perdonar a quien nos ha fallado no significa que debamos seguir caminando juntos a esa persona, sobre todo si es peligrosa. Solamente significa dejar de cargar el odio y el reproche que tenemos sobre esa persona en nuestro corazón. Esto nos lleva también al siguiente renacimiento, que es el renacimiento de la justicia. Aquí debemos preguntarnos algo muy, muy esencial. Mi hermana, mi hermano, ¿de dónde viene su concepto de justicia? ¿Viene de las leyes de su país que usted alcanzó a conocer? ¿Viene de la enseñanza que recibimos de nuestros padres? ¿Lo que vimos en la familia? ¿Ahí aprendemos lo que era justicia? ¿De dónde viene nuestro concepto de justicia? ¿Será que viene de la cultura hispana donde estábamos? ¿De las tradiciones de nuestro país? ¿De dónde aprendimos lo que es justo es o injusto? En el Antiguo Testamento la Biblia enseña lo que el diccionario llama la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente. Pero en el tiempo de Jesús escuchamos lo siguiente. Mateo 5, 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso aparece en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, ahí está la cita. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. No le vuelvas la espalda. La verdad es que esto se puede malinterpretar también, mis hermanos. Y se puede llegar a pensar que Jesús nos llama a ser abusados constantemente. Para entenderlo, hay que ampliar el espectro de estudio en este asunto en el Nuevo Testamento y debemos considerar lo que dice Romanos 12, 19,
¿Qué es lo que se está refiriendo esto en realidad cuando dice, amados, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hace un par de semanas atrás un compañero sarcásticamente en mi trabajo me dijo, ay Claudio, parece que estuviste orando y Dios te escuchó. Yo lo conozco a él no es nice. Yo dije, ¿para dónde va la moto aquí? A ver, ¿qué pasó? No, que estuviste orando y Dios te escuchó, seguro, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque despidieron a Nick. Dije, yo jamás he estado orando para que despidan a Nick, que era el presidente de los choferes que estaban ahí. Con Nick tuve un desacuerdo porque me querían quitar mi señoría, mi antigüedad de 22 años. Pero nada más que eso, yo nunca oré ni estuve pidiendo de que él lo echaran. Me dijo, bueno, no me digas, no te creo, tú oraste y a él lo corrieron. ¿Y qué creen? Que se acabó la discusión. Ya no hubo más problema. Se me resolvió el problema a mí. Pero yo no fui el que hice algo. Ustedes me creen, ¿no? Yo no oré en esa dirección y yo me quedaba pensando y dije, ¿será? Porque tampoco estoy 100% seguro, pero ¿será que dice, amados, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Será que mis hermanos, Dios obra de noche cuando nosotros roncamos? Cuando Él se propone algo en su mente, cuando Él nos ha llamado, cuando hemos clamado por protección, Dios no se va a dormir y dice, mañana continúo protegiendo a tu hijo, mañana continúo protegiendo a tu esposa, a tu esposo, mañana voy a visitar la enfermedad de tu familiar, mañana voy a visitar tus finanzas. Dios sigue trabajando día y noche y Él puede decidir hacer venganza, pero en sus manos. De Él es la venganza, de Él sale el mal, porque Él decide también cuándo una persona debe pagar o no. Eso no está en nuestras manos, si no, no seríamos entonces personas benignas, que los que vimos la semana pasada. No tendríamos un carácter renacido en la benignidad. Seríamos personas malignas deseándole el mal, pero Dios pelea nuestra causa, Dios ve las injusticias y Dios decide tomar esas venganzas. Nosotros no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos renacido a la justicia. Cuando no hemos renacido en la justicia, nuestra forma de actuar frente al agravio es la misma que la de un pagano o un mundano. Nos nace la respuesta negativa de acuerdo con la cultura mundana. Un ejemplo muy sencillo, mis hermanos, es un cristiano que ha nacido en la justicia, no puede andar en la carretera reaccionando como un pagano. Hermano, no puede caber en la cabeza de nosotros que esté bien que el domingo nuestras manos estén levantadas como manos santas y durante la semana andamos con el dedo del medio. Porque se nos cruzó por delante, adelantándolo para enseñarle y no voy a decir ninguna mala palabra, pero con la cara le voy a decir todo. Eso no es renacer en la justicia. Yo he tenido muchos encuentros de esos, porque he manejado por 22 años en Bellevue. Y un día el Señor me ministró de la siguiente manera y me dijo, déjalo que siga porque va en su callejón a chocar con otra persona. A chocar no literalmente, sino que va a chocar en el callejón. Una persona que anda buscando con quien desatar su ira puede hasta andar armada. Puede estar dispuesto a acabar con el que se le cruza y usted se ofrece. Mía es la venganza, dice el Señor. Si cometieron el sacrilegio, el acto más deplorable de ganarse al frente de usted en la carretera, deje que el Señor se encargue. El otro día mi esposa me estaba mostrando un actor que creo
que perdió los estribos, iban peleando en la carretera, se bajó y le pegó a un viejito, que el viejito actuó mal. Lamentablemente el viejito murió porque se resbaló y ¿sabe lo que pasó? Ahora está en la cárcel. Y no creo que sea una mala persona el actor. Perdió el control. Quiso hacer justicia y la hizo con un golpe que le dio a ese hombre. Mía es la venganza, dice el Señor. Insultar a un cónyuge, a una esposa, a un esposo con palabras groseras, solo por querer o pretender tener una causa justa, es evidencia de que no ha nacido en la justicia. El golpear a un hijo de una forma totalmente descontrolada es una evidencia de que no hemos nacido en la justicia. Y fíjese que en este tema el Señor me ministró un día, porque yo crecí con mucha disciplina fuerte, como quizás todos los de mi generación. Y un día el Señor me hizo la siguiente pregunta. No me contradijo, sino que me dijo: ¿crees que es justo que porque tú eres más fuerte ataques a tu hijo físicamente? El respeto que él te tiene se va a demostrar si es que él fuera más fuerte que tú y tú le atacas físicamente y él no te respondiera. Ahí se vería el respeto. Pero a un niño que se le pega descontroladamente porque soy más fuerte, es abuso. Es simplemente abuso. Por eso, cuando uno corrige con vara, como dice la palabra, tiene que controlar la vara. No puede actuar descontroladamente. Mijito, te hablé 1, 2, 3 veces, ahora tengo que hablarte con la doctora Correa. Así le digo a mi hijo Aarón. Después de la tercera nos vamos a consejería con la doctora Correa. Y es todo bien programado. Cuando vamos para allá, ángulo 90 grados. No hay nada de papá, loco. Ángulo 90 grados. ¿Usted sabe por qué va a pasar esto? No. Cada vez me duele más hacerlo y lo he dejado de hacer. Porque si corregimos sin dolor, entonces no habría amor. ¿Hemos nacido a la justicia? ¿O somos de los cristianos papás que cuando nos da la chala, la plancha y todos le tiramos? Mi hermano, suena bonito lo de la chala en los memes de Facebook. Hay muchos memes hay de la chala, que la vieja le tiraba al chiquillo, que la chala, que la mamá te amo por la chala. Mi hermano, el cristiano se controla. El cristiano tiene que colocar, este es el plan de acción. Si no entendió usted por A, entiende por B. Si no entiende por B, entiende por C. Si no entiende por C, entonces vamos a aplicar una medida más presionante. Justicia, que sea justo. Que el día de mañana nuestros hijos digan: yo tenía un papá que era justo. Mi papá era un hombre fuerte, ex marino, duro. 2 veces recuerdo que me dijo: te quiero en la vida, se los comenté. Él expresaba su amor a través del trabajo familiar, de traer el dinero a la casa. Era de esa mentalidad. Hay muchos lenguajes del amor, esa es una. Muchos hombres demuestran el amor trayendo provisión al hogar, de la escuela antigua, digamos. Pero jamás, nunca mi papá me dio un golpe o una disciplina que yo no haya merecido. ¿Podrán decir nuestros hijos eso mismo? Es que yo era tremendo, hermano. Yo era angelito. Era tremendo. Pero qué bendición que ese hombre nunca me castigó por algo injusto. Fue justo. ¿Hemos nacido nosotros en la justicia? La semana pasada tocamos este tema en cuanto al renacimiento del carácter. Cuando en Lucas 9 los discípulos Jacobo y Juan querían incinerar a los de Samaria por no dejarlos pasar la noche ahí. Y es porque la justicia está intrínsecamente de la mano con el carácter. No podemos nacer en justicia si es que nuestro carácter no está renaciendo. Una vez que renace nuestro carácter, entendemos que las consecuencias van a ser más justas
y vamos a aprender a amar la justicia. ¿Se acuerdan en Lucas 9 cuando Jesús quería pasar por Samaria solo para descansar una noche? Lucas 9:53 dice, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Odiaban a los judíos, a los israelitas. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Porque no lo dejaron descansar en el Samaria Inn Hotel. Los discípulos pidiéndole, Señor, ¿incineramos a estos con fuego del cielo? Esa era la justicia que veían ellos. Mis hermanos, la justicia que vemos nosotros en la iglesia, ¿cómo es? Nuestra justicia que ha renacido, ¿cómo debería verse? Si aún cuando nosotros, los líderes, debemos encaminar y exhortar y corregir a los hermanos de la iglesia, la palabra nos lo dice que debemos hacerlo con un espíritu de humildad, de misericordia. Hermanos, si alguno de ustedes es hallado en alguna falta, ustedes que son espirituales, corríjanlo con misericordia, con humildad, con amor. ¿Qué es lo que se ve muchas veces en las iglesias? Son ataques de rabia de algún ministro o de alguna denominación que ha colocado reglas que dañan el corazón de las personas en vez de levantarlas, de restaurarlas. Mis hermanos, cuando cambia nuestro carácter, o sea, hay un renacimiento, cambia nuestra justicia también. Hay un renacimiento de la justicia. Y ya no hay personas que me van a andar pidiendo, pastor, debería bajarla en el escenario esa hermana. Pastor, la faldita de la hermana está muy corta. Pastor, haga esto. Pastor, haga esto otro. Usted ha renacido. Ya no es un cristiano salvo malcriado, sino que ahora ha renacido en áreas. Y ahora usted es alguien que cubre, que no encubre, sino que cubre con oración. Y comienza a clamar por la hermana y el hermano, y se levanta temprano y toma su cafecito y tiene una lista hasta de oración por lo que usted piensa que necesitan ayuda, y ora por ellos, intercede por ellos y hasta ayuna por ellos, y no va a molestar al pastor. Porque ha tenido un renacimiento de la justicia que tanto es necesario en nuestras iglesias. Santiago 1:19, vemos cómo el apóstol nos da un tip. Bueno, se lo da a la iglesia primitiva, pero muy importante para no caer en esto de ser injustos. Dice Santiago 1:19, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Oh, mi hermano, mire, si yo llegara a consejerías de matrimonios y le dijera, amados hermanos míos, ahí está el esposo en esta esquina y en la otra esquina del ring está el esposo. Amados míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Qué es lo que más hacemos nosotros, mis hermanos? No. Interrumpimos a la otra persona. Para. Hasta nos hablamos como argentinos, ¿no? Para. No lo haga parar. Déjelo que saque todo lo que está dentro. A lo mejor ni siquiera es necesario que usted diga nada porque la gente necesita sacar lo que está dentro. Eso sucede mucho con las hermanas. Las hermanas sufren mucho porque los hombres no las escuchamos. Empiezan a hablar, ahí está la comida, ahí está el pan, ¿qué más querés? Empiezan a hablar, aquí estoy, no estoy con nadie más. ¿Qué más cariño querés? No. Deben ser dispuestos a oír, pero lentos para hablar y para enojarse. Mi hermano, el que se enoja descontroladamente ya perdió su testimonio.
No piense que va a poder salir de un enojo descontrolado con un testimonio bien guardado. No va a suceder. No va a pasar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros somos rapidísimos para hacer juicios. Especialmente cuando estamos enojados, sentidos o dañados. Por eso cuando usted está enojada o enojado, no emita juicio. No tome una decisión cuando esté enojado. Mi hermano, ¿cuántas relaciones se han terminado porque uno tomó una decisión enojado? ¿Cuántos novios andamos terminando por cada cosa? ¡Ay, te termino! Nunca más te veo. Y después, ¡ay, la terminé! Y cae en un patrón. La muchacha valía la pena, pero uno era el que no valía la pena. Por arrebatado. Y qué bueno que terminamos, porque el arrebatado le iba a hacer daño a ella. Yo era bien arrebatado, fíjese. Fíjese que sí tuve algunas relaciones bonitas, saludables, pero se terminaba y quemaba todas fotos, borraba todo, nunca existió. Por eso tengo un vacío como 10 años ahora. Por eso pasé por un divorcio. Por eso pasé por casi una década en depresión. Por ser arrebatado. Quizás era salvo porque la salvación viene por poner nuestra fe en Jesucristo. Es una obra que no podemos hacer nada más que declarar y pedirle a Jesucristo que esté en nuestro corazón, pero podemos vivir una vida miserable por no renacer en las áreas que hemos mencionado, en el carácter, renacer en la justicia, ir renaciendo en todas las áreas como la misericordia, cristianos desalmados. Bien decía un predicador evangelista, nunca me olvido de ese mensaje allá en Bellingham. Héctor de la Cruz parte con el mensaje y dice: hoy mi hermano, hoy le voy a predicar un mensaje muy lindo. Se llama: hay cristianos más malos que el mismo diablo. Y era verdad. Un cristiano, y digo cristiano, que ha nacido de nuevo, pero que no ha renacido en misericordia, en carácter, en justicia, puede llegar a ser más malo que el mismo diablo. Pero por toda cosa dicha o hecha, vamos a tener que dar cuenta ante el Señor. Hermanos queridos, no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó al rey David, que cuando lo confrontó el profeta Natán por haber tomado a la esposa de su general, por haber adulterado, asesinado, mentido a todo el pueblo, el profeta Natán fue a confrontarlo. Y David, a pesar de ser tan ungido, a pesar de tener ese valor para enfrentarse a Goliat y derrotarlo, porque algunos somos así, somos chicos pero poderosos, ¿no? Ni siquiera le quedó la armadura de Saúl, tremendo, ¿no? Pero a la hora de hacer misericordia, dice que el 2 Samuel 12 dice: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres, Davidcito, en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. ¡Qué lindo! Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Mire, y ahí reacciona David. Y entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro. Cuidado con los juros. Juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas
por la que le robó y por no haber tenido compasión. Hizo justicia al reino. Y Natán lo queda mirando así y coloca el codo así sobre la entrada del salón y le dice estas palabras: tú eres ese hombre. David no había renacido en la justicia, sino nunca cuando estuvo en su palacio, en su alcoba, mirando a Betsabé, hubiera detenido la mirada y al tiro. Así como nosotros cuando echamos el ojo así, de repente pasa la tremenda modelo y tenemos que pensar rápidamente: ¿me conviene o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene? No me conviene. Si David hubiera nacido en justicia, hubiera sabido que él justamente podría tener, ¿cuántas esposas en ese tiempo se le permitía a los reyes tener? Bueno, ellos se permitían porque no era mandato de Dios. Dios creó a Adán y Eva, no el harén de Evas. Pero esos son otros 20, hermano. David fue rápido y dictó certamen: ese hombre debe morir. ¿Y qué tal si es que de repente apareciera el profeta moderno y nos dijera: ese eres tú, Claudio, porque no has nacido en justicia? Esa eres tú, amada iglesia Creekside, la que debe morir porque no has nacido en justicia. Eres salva, claro, pero no tienes misericordia, no has nacido en misericordia. No tienes un carácter cristiano porque no has nacido en un carácter cristiano con fruto del Espíritu. No tienes misericordia porque no has nacido en misericordia, pero eres salva. Quizás eres salva por mi sangre, pero esa eres tú que debe morir. Y lo que más me hace temblar es que en aquel día del juicio muchos dirán en tu nombre: yo hice esto, otro. Cosas grandes como echar fuera demonios, profetizar, sanar. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué se habrá sido? Porque quizás en algún momento fueron salvos, pero nunca renacieron en misericordia, en justicia, en su carácter. Sino que todo lo que hicieron en la iglesia, en el ministerio, en el nombre de Dios, lo hacían para beneficio propio. Vuelvo a preguntar otra vez, amada iglesia, no se asuste. Podemos claramente identificar en cómo cambió nuestro concepto de justicia después de llegar a los pies de Jesús y convertirnos en sus discípulos, o nuestro concepto de justicia es el mismo que teníamos cuando éramos inconversos. ¿Realmente cambió nuestro concepto de justicia? La justicia duele. Aplicarla duele. Dios nunca castiga a un hijo sin dolor. Dios no se goza de la injusticia, dice su palabra, porque Él es amor y el amor no se goza de la injusticia. ¿Cuántas relaciones hemos perdido por no haber renacido en justicia? ¿Cuántas relaciones hemos echado a perder con calidad de personas por no haber renacido en nuestro carácter, no haber renacido en misericordia? Eso ya es pasado. Hoy es el día en que el Señor nos llama a renacer de nuevo. Gracias a Dios podemos encontrar la respuesta en las mismas palabras de Jesucristo de que hay esperanza para nosotros. Cuando Él dice en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Hallarán descanso para su alma. La próxima semana terminaremos este tema viendo el renacimiento del conocimiento y el renacimiento de la esperanza. Pongámonos de pie, por favor.